Soy un biólogo darwiniano, y el problema que resolvió Darwin fue el problema de explicar la vida. Antes de que llegara Darwin, la vida era, por mucho, el argumento favorito para la existencia de algún tipo de creador divino. Guillermo Paley, el autor de Teología Natural, dijo que el mundo físico, el mundo de la astronomía no es lo mejor para demostrar la existencia del creador. Con la excepción del anillo de Saturno, dijo: No hay mucha complejidad allá afuera. Toda la verdadera complejidad está en la biología. La verdadera complejidad está en elementos como los ojos y las articulaciones del codo. Por eso Paley centró la mayor parte de su libro en la biología. Era un problema estupendo. La sola idea de que se pudiera explicar la prodigiosa complejidad de la vida. Cerebros y riñones y corazones y vasos sanguíneos, sistemas nerviosos, plantas, clorofila, fotosíntesis, hemoglobina. La sola idea de que se pudiera explicar semejantes prodigios de complejidad sin ningún tipo de supervisión o diseño sobrenatural era una idea increíblemente audaz y aparentemente imposible. No sorprende que nadie pensara en ello antes de Darwin y Wallace. No es de extrañar que ni siquiera se molestaran en contemplar la posibilidad de que pudiera haber una explicación para semejantes maravillas de complejidad y aparente diseño. Bueno, Darwin lo resolvió. Darwin resolvió incluso ese gran problema de explicar la vida. Y no tenemos un Darwin similar. No tenemos una explicación similar para el origen del universo. Físicos trabajan en ello. Y algún día podrían resolverlo, algún día tal vez no lo hagan. Pero lo que pienso es que el éxito darwiniano al resolver el gran problema debería darnos valor. Y decir, si eso pudo hacerse, si la mente humana fue capaz, en la figura de Darwin y Wallace, de resolver ese gran problema y demostrar que no necesitas un diseñador, no necesitas un creador, por maravilloso que sea el mundo, por maravillosa que sea la vida, no necesitas un creador. Eso debería inspirarnos a continuar con el problema restante, que ciertamente es bastante grande, de explicar de dónde provienen las leyes de la física. Muchos de estos argumentos sobre el diseño y la teleología sufren de petición de principio. Es como el hombre que se sorprende al ver que todos estos ríos fluyen justo por los límites estatales. ¿Cómo explicas eso? Debe haber sido una hazaña de ingeniería masiva, un enorme desarrollo económico. ¿Cómo lograron que esos ríos hicieran eso? ¿No es increíble? Y así es como funciona mucho de este pensamiento teleológico. ¿Cómo evolucionó el ojo humano? ¿Cómo explicas eso? Debe haber habido un diseño detrás de ello. Sí, parece diseño, ¿no? Esos ríos parecen haber sido diseñados para fluir justo a lo largo de esos límites. Es una forma de pensar al revés y, en cierto sentido, incurre en petición de principio. Toda la idea de que, en algunos de estos argumentos teleológicos, la complejidad requiere un diseñador, y Richard, en algún lugar aquí, señaló en su libro El relojero ciego, que cualquier cosa lo suficientemente compleja como para diseñar complejidad funcional, cualquier deidad que pudiera diseñar debe tener una mente al menos tan funcionalmente compleja como la cosa que diseñó, ¿verdad? Si tu premisa es que la complejidad funcional requiere un diseñador, si esa es tu premisa, entonces la mente de esa deidad también, por esa premisa, debe requerir un diseñador y entras en una regresión infinita. Bueno, entonces Dios necesitó un Dios más grande y un Dios más grande. Creo que la mayoría de los científicos prefieren simplemente quedarse con lo que sí sabemos en lugar de especular sin fin sobre una montaña de tortugas. En el mundo existen unas 10.000 religiones, cada una con posibles subdivisiones y clasificaciones. Los cristianos, por ejemplo, pueden dividirse entre aproximadamente 34.000 denominaciones diferentes. Como científico, estos porcentajes de creyentes requieren explicación. ¿Por qué tanta gente cree en esto? Pero desde la perspectiva de un escéptico, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuáles son las probabilidades de que estos tipos tengan al Dios correcto y la religión correcta? Y que los miles de millones de otras personas que no creen lo que ellos creen estén equivocados? Solo hazte esa pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que simplemente hayan acertado por casualidad? Las miles de millones de personas que vivieron antes de Jesús nunca oyeron de eso.
¿Las miles de millones de personas que han vivido desde entonces y no creen en eso están equivocadas? ¿O es más probable que todas estas religiones y creencias en Dios sean construcciones sociales, construcciones psicológicas, y que ninguna de ellas sea correcta en un sentido real, en un sentido ontológico? Todas están construidas de esta manera. De hecho, no soy fan de palabras como secularismo y ateísmo. No creo que tengamos que nombrar el contrapunto a la irracionalidad religiosa. No tenemos palabras para describir el no ser astrólogo o el no ser alquimista. Quiero decir, nadie se despierta en la mañana y dice, no soy astrólogo, no soy astrólogo. Y hasta cierto punto creo que lo mismo funcionará para no dejarse engañar por las falsas certezas de la religión. Simplemente necesitamos aplicar la razón. Nuestras escrituras fueron escritas por personas que, debido a su lugar en la historia, tenían menos acceso a información científica, hechos y sentido común básico que cualquier persona en esta sala. Nadie en esta sala ha conocido a alguien con una visión del mundo tan limitada como esa. Como la visión de Abraham, Moisés, Jesús o Mahoma. Y la mayoría de estas personas, con algunas excepciones, tenían una visión moral que era más o menos indistinguible de la de un caudillo afgano hoy en día. Aún así, el Dr. Craig afirma que los autores de la Biblia sabían lo necesario sobre el cosmos y cómo vivir en él para orientarnos hoy. Quiero sugerirles que esta visión de la vida no puede ser cierta. Así como no existe la física cristiana ni el álgebra musulmana, no puede existir la moralidad cristiana o musulmana. Todo lo que sea cierto sobre nuestra situación en términos morales y espirituales puede descubrirse ahora y puede hablarse en lenguaje. Eso no es una afrenta directa a todo lo que hemos aprendido en los últimos 2000 años. ¿Qué nos queda por descubrir? Son los hechos en cada ámbito del conocimiento que nos permitirán al mayor número de nosotros vivir vidas realmente dignas de ser vividas en este mundo. ¿Cómo es posible que podamos construir una civilización global viable que ahora está destinada a ser de 9,000 millones de personas? Donde el máximo número de personas realmente pueden prosperar. Ese es el reto al que nos enfrentamos. Denominaciones morales sectarias. Un mundo destrozado, balcanizado por reclamos en competencias sobre un Dios invisible, no es la manera de hacerlo, aparte del hecho de que no hay evidencia, en primer lugar, que deba ser lo suficientemente convincente para que adoptemos esa visión. La única herramienta que necesitamos es la investigación honesta, y yo les sugeriría que si la fe alguna vez acierta en algo en este ámbito, es por accidente. Vemos las religiones del mundo, en particular el Islam, que se basa en una tradición oral, así que ni siquiera tenemos la tradición escrita, pero se nos dice que esa tradición oral, finalmente escrita por personas hasta 300 años después del hecho, es la palabra establecida de Dios. Además, también se nos dice que a menos que lo leas en árabe, realmente no lo entiendes, lo que sugiere, por supuesto, que Dios es monolingüe. Uno esperaría que Dios pudiera hablar más de un idioma, pero generalmente uno lee lo mismo de hecho para cada una de las religiones del mundo, ya sea hebreo o arameo para el Antiguo Testamento, o griego o latín, más allá de eso. Si hay una verdad absoluta, no debería depender del idioma, especialmente si Dios creó muchos idiomas. Creo que hay algo maravilloso en ponerse de pie y enfrentar un universo donde estamos aumentando nuestro entendimiento. Dejamos atrás obsesiones infantiles, dejamos atrás ese tipo de amigo imaginario que nos consuela cuando somos niños y sentimos la necesidad de algún tipo de figura paterna a la que acudir. Creo que cuando crecemos necesitamos dejar eso atrás y mantenernos firmes en el universo. Aunque sea frío y sepamos que no vamos a durar para siempre, que vamos a morir, y enfrentamos eso. Y creo que esa es una forma más noble de atravesar la vida que aferrarse a la esperanza en ilusiones de la infancia.